Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Lía, por la presentación. Muchísimas gracias, doctora Blanca, por la invitación. Y en efecto, les voy a compartir esta propuesta de intervención que creo que es bastante flexible y que puede utilizarse en diferentes contextos. Bueno, pues lo primero que les quiero comentar es que esta propuesta creo que llevo más de 10 años trabajando en ella, constantemente ha estado cambiando. Bueno, y le llamo propuesta porque ahorita es una propuesta justamente para intervenir en un municipio aquí en Yucatán. Y se ha llevado a cabo en otros ambientes. Normalmente se ha llevado a cabo en secundaria, en chicos de secundaria, y bueno, también se ha llevado a cabo con adaptaciones en ambientes laborales, ¿no? Entonces, por el momento, ahorita se llama Propuesta de Intervención Grupal para el Fomento de Inteligencia Emocional. Y bueno, pues esta presentación va a estar dividida un poco en esta parte teórica y luego en conocer cuáles son los apartados que contempla y unas sugerencias o estrategias que se han ido acumulando con el tiempo de cómo podría ser más efectivo, ¿no? Bueno, pues la inteligencia, ¿por qué la inteligencia emocional? Porque definitivamente me parece una, una habilidad sumamente importante para, como capacidad de adaptación, ¿no? Bueno, ya Stenberg platicaba que inteligencia es como sinónimo de adaptación, ¿no? La primera definición en 1997 de Mayer y Salovey dice que la inteligencia emocional es la habilidad para percibir, valorar con exactitud la emoción, las habilidades para acceder y o generar sentimientos cuando estos facilitan el pensamiento, la habilidad para comprender la emoción y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones que promueven el crecimiento emocional intelectual. Si se dan cuenta, esa definición es prácticamente la suma de las habilidades que ellos proponen, que en un momento vamos a ver. Posteriormente, en el 2016, lo resumen diciendo que es la capacidad de razonar válidamente con las emociones y con la información relacionada con la emoción, utilizando las emociones para mejorar el pensamiento. Aquí queda muy claro la idea de cómo el razonamiento y la emoción no solo no se puede separar, sino que además, bueno, no, ya sé que ustedes lo requete saben, pero hubo un tiempo, ¿no? Un poco antes de los 80s, cuando estaba lo más fuerte del modernismo, en donde se suponía que eran dos cosas contrarias. Bueno, pues Mayer y Salovey no solo plantean que no se puede separar, sino que se pueden mejorar, acompañar, utilizar para ello. Entonces, esa es la base de lo que es la inteligencia emocional y lo que les voy a plantear es una intervención integrativa. Esto implica que estoy mezclando algunos modelos, por así decirlo, ¿no? Una intervención integrativa se considera que es un conjunto de diversas concepciones técnicas y teóricas para el desarrollo de la intervención más abierta según las diferentes necesidades que existen. Esto lo plantea Rosado en 2007. Y entonces la intervención propuesta, digamos que está basada en tres modelos o en tres ideas. Una, la más importante, digamos, es el postulado de Mayer y Salovey, que son creo que hoy por hoy los máximos exponentes en inteligencia emocional. En donde se plantea la identificación, la facilitación del pensamiento, la comprensión y la regulación de las emociones. Lo estoy diciendo ahorita en desorden porque es lo más visible, la parte de inteligencia emocional de Mayer y Salovey, pero a esta propuesta le integro dos aspectos más. Un aspecto como antecedente para comenzar ese tipo de intervenciones que tiene que ver con el conocimiento emocional. A partir de la experiencia de estar dando talleres, lo que me he dado cuenta es que pues hay un gran desconocimiento o una confusión acerca de qué es una emoción, ¿no? Entonces,
considero que un primer acercamiento a qué son las emociones es importante. Y para esto, después de darle muchas vueltas, me topé con este material que me parece fantástico, de la Rueda de las Emociones, de Ginebra. Me parece fantástico porque por fin alguien, bueno, algunos investigadores serios se distancian de esta idea de plantear que hay emociones positivas y negativas. Y entonces esta rueda de las emociones es un esquema de las emociones que lo vamos a ver un poco más adelante, pero que más que nada es a nivel descriptivo e informativo, ¿no? Además de esas dos ideas, ¿no? La rueda de las emociones y la teoría pues completa de Mayer y Salovey, integro dos aspectos para mí muy importantes del modelo cognitivo-conductual de Ellis, ¿no? Por un lado, la relación entre el pensamiento, conducta y emoción, que es como complementaria a este aspecto de Mayer y Caruso y Salovey, que es la facilitación del pensamiento, es complementaria. Y algo que tal vez en un primer momento pueda parecer un poco difícil de entender es la parte de la autoaceptación, ¿no? La parte de autoaceptación me parece importante, ya que de esta manera las personas van a aceptar también estas emociones, según yo, mal llamadas negativas, ¿no? Que yo creo que en todo caso hay que verlas como adaptativas o desadaptativas. Y entonces, bueno, pues así quedan las 7 etapas, ¿no? O las 7 fases de la intervención. Estas 7 fases terminan siendo más o menos como 12 sesiones, teniendo en cuenta que es conveniente hacer primero un diagnóstico para hacer los ajustes, hacer un pretest, hacer la intervención y luego un posttest, ¿no? La estructura, que también me gustaría compartirles de este taller, ¿no? Claro, pueden haber otras propuestas, pero lo que propongo es que sean talleres de no más de 2 horas, entre 8 y 18 participantes. Y también me gusta trabajar con 3 facilitadores, ¿no? 2 que estén integrados en la dinámica directamente, y uno como relator, ¿no? Un facilitador como relator que esté escribiendo, que esté observando lo que pasa, y en cada una de las sesiones probablemente hacer una rotación, ¿no? de los facilitadores, de tal manera que, bueno, si en algún momento alguien tiene que faltar o hay alguna ausencia, el grupo no se ve afectado, ¿no? Y los participantes terminan conociendo, pues, a estos 3 facilitadores. Bueno, y en cuanto a la estructura, es una bienvenida, una dinámica de activación, cualquier cosa que tenga que ver con mover un poco el cuerpo, ¿no? Con poder desconectar de donde vienen, de lo que estaban haciendo. Puede ser un juego en el área de juegos de la escuela, si estamos pensando en escuela de secundaria, ¿no? Normalmente en todas las sesiones, bueno, para la primera no hay una revisión de tareas para la casa, pero a partir de la segunda, sí, porque propongo tanto en ese tipo de intervenciones como hacia las consultas clínicas, que hayan estas asignaciones para la casa, ¿no? Esto, claro, difícilmente se lleva a cabo, pero cuando se lleva a cabo, de entrada es un muy buen eh, símbolo, ¿no? Un buen significado de que la persona está realmente interesada y trabajando en su tema, pero también pues hace que la persona mantenga su atención en este objetivo que probablemente quiere alcanzar, y va a hacer que sea más fácil, ¿no?
Posteriormente se entra a la temática central, ¿no? Digamos a la parte jugosa del sándwich. Y aquí, pues, la verdad es que he probado las tres opciones y no sé cuál sea mejor, ¿no? Pero sí me gusta que esta temática central tenga tres aspectos, ¿no? Por un lado, una parte didáctica de exposición, otra parte de actividad, ¿no? De un tipo de dinámica que se lleva a cabo, y otra de una reflexión. Sin embargo, el orden puede ser este, ¿no? Exposición, actividad, reflexión, o puede ser la dinámica, la actividad, posteriormente la exposición y luego la reflexión, o pudiera ser la actividad, una reflexión y posteriormente la exposición. Aquí estaríamos jugando un poco en esta, ya sea con un aprendizaje más divergente o convergente, ¿no? Siempre haciendo mucha conciencia de esta relación entre pensamiento, emoción y conducta, y en las dinámicas utilizar en la medida de lo posible la mayor cantidad de los sentidos, ¿no? Eh, creo, creo que si no hacemos esas dinámicas o las hacemos de manera muy tradicional, o de lo que ya están muy acostumbrados, se pierde la posibilidad de tener una perspectiva diferente, ¿no? Normalmente en todas esas temáticas centrales, trabajar las dos dimensiones, la intrapersonal y la interpersonal. Y para aquí me voy un poco para atrás, porque nos damos cuenta que obviamente tanto en el tema 1, conocimiento de las emociones, como en el tema 6, autoaceptación, en esas no hay eso. Bueno, en la autoaceptación es intrapersonal, y en el conocimiento de las emociones, pues no es que hayan esas dimensiones, ¿no? En todas las demás temas a trabajar, se puede trabajar o se debe trabajar de estas dos maneras, intrapersonal e interpersonal. Luego se hace la asignación para la casa y siempre evaluar la sesión de ese día, ¿no? Esa sería la estructura. Ahorita vamos a ver entonces ya cada una de las temáticas. Por los que no conozcan, este es el círculo de Ginebra, perdón. Y aquí, bueno, lo interesante, pues, visualmente puede ser muy parecido a muchos que encontramos en internet, ¿no? Como el de Plutchnik, por ejemplo, que es muy famoso. Sin embargo, bueno, aquí no hay una división de positivos y negativos. Lo que sí es que hay de desagradables y agradables. Eso creo que es bastante sensato tener esa división. Las que están a la izquierda podríamos considerarlas como desagradables, y las que están a la derecha podríamos considerarlas como agradables, ¿no? Hacia arriba podemos ver emociones que activan más nuestro organismo, y ya hacia abajo podemos ver emociones que son un poco menos intensas, ¿no? Que podríamos catalogarlas como de una menor activación. Y del centro hacia la periferia podemos observar las diferentes intensidades. Entonces, bueno, de entrada aquí, el participante ya ve un montón de emociones que no se les había ocurrido llamar, ¿no? Normalmente en un grupo de no psicólogos, cuando le preguntas cuántas emociones hay, suelen dar más o menos 3 emociones, ¿no? Cuando mucho 5, pero creo que nunca he tenido un grupo que diga más de 5 emociones. Por otro lado, aunque pues para nosotros es muy importante entender que existen emociones primarias y secundarias, y los nombres correctos de las emociones, considero que este tipo de precisiones académicas no son muy importantes en un taller para fomentar la inteligencia emocional, ¿no? De hecho, a mí me gusta plantear la idea de que le llamen a ellos, llamen a las emociones como ellos consideran, ¿no? Claro, hay que diferenciar lo que es una emoción de lo que es una
reacción fisiológica de lo que es una conducta, de lo que es un pensamiento. Yo creo que esa diferenciación es importante, pero que tengan los nombres académicos no me parece tanto, ¿no? No sé si en el centro del país se usa la palabra chiviado, ¿no? Aquí se usa mucho en Yucatán, que es así como sentirte avergonzado, ¿no? Probablemente un adolescente jamás diga que está avergonzado, tal vez va a decir que está chiviado, ¿no? Y bueno, yo creo que es perfectamente manejable y es útil que identifique esas sensaciones, esas emociones con esa palabra. Y bueno, este tema, ¿no?, del conocimiento de las emociones, pues se da esta explicación que acabamos bueno, que acabo de exponer, ¿no? Y vamos a, cada uno de estos temas tienen unos ejemplos, ¿no? En este caso se puede hacer que en grupos pequeños lean una situación a nivel descriptivo, ¿no? Obviamente ahorita con los temas actuales podría ser en relación al confinamiento, al duelo, y entonces que las personas intenten identificar, ¿no?, qué emoción es la que tienen. Eh, y la retroalimentación con las preguntas como si pudiste reconocer las emociones que sentía la persona, o que sentías tú o la persona o tu compañero que participó, ¿no? Si dentro del mismo equipo, ante la misma situación, hubo diferentes emociones, ¿no? Y eso no estamos hablando del siguiente tema, que es el reconocimiento de la expresión emocional, sino estamos hablando simplemente para conocer las diferentes emociones. En el segundo tema, que es la percepción y expresión de las emociones, entonces, sí, aquí, bueno, la explicación es que se identifique el contenido emocional en caras, voces, diseños, capacidad de expresar con precisión las emociones. Y aquí hay que tener, bueno, sugiero tener mucho cuidado porque la dinámica que ustedes pueden plantear pues puede ser muy diversa. Yo aquí estoy poniendo unos ejemplos muy breves, pero aquí hay que tener mucho cuidado con los famosos emoticones y o con esas imágenes tan fáciles de bajar de internet, ¿no? De la cara triste y te ponen a una persona simulando una cara triste, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, es muy importante reconocer esas emociones así, con esas imágenes, yo diría falsas, ¿no? Y con los emoticones, que obviamente son representaciones. ¿Por qué son útiles? Porque hoy por hoy es una forma de comunicarse, ¿no? Pero también es importante entender que esas no son las emociones, ¿no? Si llegamos a ver videos reales de personas que reciben una mala noticia, ¿no? O que les pasa algo, vemos que la expresión de la tristeza, del miedo, es muy diferente, bueno, al menos lo que yo observo es muy diferente a estas caras a estas fotos que nos ponen en internet o a los propios emoticones. Sin embargo, si no sabemos utilizar adecuadamente los emoticones, pues también vamos a tener un problema de la expresión emocional a la hora de WhatsAppear con nuestros amigos, ¿no? Una dinámica para esto es escuchar una música con los ojos cerrados, que la persona identifique las emociones que le genera, y luego hacer un dibujo que exprese la emoción que sintió más intensamente, ¿no? En una canción se pueden sentir varias emociones e intentar que se quede con una para dibujar, ¿no? El hecho, como les había comentado, los diferentes sentidos, el hecho de poner a dibujar, de cambiar de estrategia, que no solo sea hablar o escribir, ¿no? Ya nos hace obligarnos a dimensionalizar, a ponernos en otra dimensión, en otra perspectiva ante las emociones, ¿no? Posteriormente, exponer el dibujo para contrastar si los demás perciben esa emoción en el dibujo, ¿no? Por supuesto que no vamos a saber si la persona expresó bien sus emociones y son los otros quienes no las identifican, pero este juego, este compartir estas experiencias creo que ayudan mucho a tener una retroalimentación. El siguiente punto es el aspecto de Ellis, ¿no? En donde plantea la facilitación emocional, la facilitación del
del pensamiento, en donde, bueno, lo importante es hacer esta conciencia de cómo los pensamientos influyen en las consecuencias, la B influye en la C, que las consecuencias en la teoría de Ellis vienen siendo las emociones y las conductas. Y se plantea, bueno, pues una situación con diferentes consecuencias y hacer que las personas puedan identificar qué, identificar qué emociones tendrían. Bueno, pues la facilitación emocional del pensamiento es la que propone Mayer y Salovey, que es pues justamente lo contrario, ¿no? Cómo las emociones influyen en los pensamientos. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si Caperucita Roja sintiera miedo, ¿no? O sintiera molestia, o sintiera alegría, ¿no? Bueno, pues tal vez las consecuencias conductuales hubieran sido diferentes. Comprensión de las emociones, ¿no? Resulta ser que una regla de las emociones es que siempre cambian, ¿no? Y tener esta conciencia y entender cómo cambian las emociones de una a otra es fundamental. Y posteriormente, la parte de la autoaceptación, que a nivel terapéutico pienso que es muy importante que antes de que una persona cambie algo que no les guste, como pudiera ser una emoción, una tendencia a sentirse de una forma, que analice cuándo lo hace, cuándo no lo hace, para qué sí le sirve estar siempre molesto, para qué no le sirve, ¿no? Posteriormente, a tener esa conciencia y aceptar que no es perfecto, creo que hay más posibilidades de, entonces, generar la regulación emocional, ¿no? Que es poder modificar esas emociones para su adaptación. Muchas gracias, doctor.